A lo largo de los siglos, cuando la Iglesia ha vivido horas oscuras, cuando los corazones se han sentido abatidos y cuando las fuerzas humanas ya no bastaban, una voz ha resonado siempre entre los fieles con ternura y firmeza. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. No es un título nuevo, ni una devoción más. Es el eco de una certeza. María no es solo reina, es madre, y como madre acude en auxilio de sus hijos. En campos de batalla, en tormentas del alma, en crisis de fe, ella ha estado allí, como estrella en la noche, guiando, consolando, protegiendo. Esta es la historia de ese nombre que ha sido refugio en la lucha y paz en la oración. Es la historia de cómo María fue proclamada auxiliadora de los cristianos, de cómo guió a los santos, sanó a los enfermos, inspiró a los humildes y levantó con amor a un mundo que parecía derrumbarse. Y es también la historia de una promesa que sigue viva, que nadie que se acoja a su amparo será jamás desamparado. Esta es la historia de María Auxiliadora, no solo para conocerla, sino para confiar en ella, como lo han hecho millones de almas a lo largo del tiempo. Desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles han experimentado en María algo más que una madre, una verdadera protectora en las horas de mayor necesidad. A lo largo del tiempo, la Iglesia ha reconocido su intercesión poderosa en momentos de peligro, persecución o prueba. Los cristianos de las catacumbas ya la invocaban como Advocata Nostra, y los padres de la Iglesia veían en ella la nueva Eva, la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. No es casualidad que uno de los títulos más antiguos con que se ha dirigido a María en la liturgia sea el de Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos, implorando su ayuda tanto para la salvación personal como para la defensa del pueblo de Dios. La historia está marcada por episodios en los que su intervención ha sido vista como decisiva. Uno de los más recordados en la historia de España es la aparición de la Virgen en Covadonga al rey Pelayo y sus hombres, cuando resistían en las montañas del norte frente al poderío musulmán. Allí, en una pequeña cueva, la Madre de Dios infundió valor, fe y esperanza, dando inicio a lo que luego sería la larga y heroica Reconquista. Aquel momento no solo fue una victoria militar, sino el amanecer de un nuevo tiempo de fe, donde María sería venerada no solo como reina, sino como auxiliadora y guía del pueblo cristiano. Desde entonces, en cada siglo, en cada rincón del mundo, cuando la Iglesia ha clamado con fe, María ha respondido con gracia. Su auxilio no conoce fronteras ni épocas, es eterno. Porque donde hay un hijo que sufre, allí está la madre que socorre. Uno de los momentos más solemnes en los que la Iglesia experimentó el poder del auxilio de María ocurrió en el año 1571, cuando Europa se encontraba amenazada por el avance del Imperio Otomano. La flota cristiana, reunida en la Santa Liga, marchaba hacia la decisiva batalla de Lepanto, una lucha naval que definiría el futuro de la cristiandad en el Mediterráneo. El Papa San Pío V, consciente de la inferioridad numérica de los cristianos frente al enemigo, no acudió al poder de las armas, sino al poder de la oración. Ordenó que se rezase el rosario en todas las iglesias de Europa y que se invocase a la Virgen como auxilio de los cristianos, suplicando su protección en aquella hora oscura. El 7 de octubre, mientras las naves combatían en las aguas, en Roma el Papa presidía la oración. Y, en un momento de contemplación, se dice que tuvo una visión interior de que la victoria ya había sido concedida. Pocas horas después, llegaba la noticia. La flota cristiana había vencido de manera milagrosa, salvando a Europa de una amenaza inminente. Como acción de gracias, el Papa instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que más tarde se convertiría en la festividad de Nuestra Señora del Rosario, celebrada el 7 de octubre. Fue también en este contexto que el título de auxilio de los cristianos comenzó a extenderse con fuerza, inscrito en letanías, altares y corazones. No era una fórmula piadosa más, era una proclamación de fe. María lucha por sus hijos. María vence con ellos. María protege a la Iglesia en sus noches más oscuras. Y así como en Covadonga inspiró valor a los primeros cristianos de la Reconquista, en Lepanto alzó su estandarte maternal en favor de la unidad y la libertad de la fe. Desde entonces,
el nombre de María Auxiliadora se convirtió en bandera de esperanza para el pueblo fiel. Pasaron los siglos, y el título de María Auxiliadora seguía resonando en la oración de los fieles. Pero fue en el corazón del siglo XIX, en un tiempo convulso para la Iglesia y para Europa, cuando esta advocación cobró una fuerza nueva de la mano de uno de los santos más luminosos de la historia, San Juan Bosco. Don Bosco, apóstol incansable de los jóvenes y fundador de los salesianos, había experimentado desde muy joven una serie de sueños proféticos y visiones místicas, en las que comprendió que la Iglesia atravesaría turbulencias violentas. En uno de esos sueños vio una gran barca, la Iglesia, sacudida por tempestades y ataques, que solo se mantenía firme al quedar anclada entre dos columnas. Una, con la Eucaristía. La otra, con la imagen de la Virgen María bajo el título de Auxilio de los cristianos. Aquel sueño marcó su vida. Desde entonces, Don Bosco supo que María sería la protectora especial de su obra y la guía segura para llevar a los jóvenes a Cristo. Por eso, cuando llegó el momento de construir un templo en Turín, lo tuvo claro. Debía ser un santuario dedicado a María Auxiliadora. Las obras comenzaron con apenas unas monedas, pero Don Bosco tenía una fe inquebrantable, pues la Virgen le había dicho: «Aquí quiero levantar mi casa, desde aquí derramaré mis gracias». Y así fue. La Basílica de María Auxiliadora fue erigida en 1868 y se convirtió desde entonces en centro de peregrinación y fuente de innumerables gracias. Don Bosco decía con convicción: «Ella lo ha hecho todo». Y con esa frase resumía una vida entera de milagros, consuelos, vocaciones y prodigios. Bajo su manto, miles de jóvenes encontraron sentido, salvación y futuro. Desde Turín, la devoción a María Auxiliadora se expandió con fuerza por todo el mundo, especialmente allí donde los salesianos llevaron el Evangelio entre los pobres y los olvidados, cumpliendo la promesa del santo: «Difundid su devoción, y veréis maravillas». Desde el momento en que Don Bosco erigió la Basílica de María Auxiliadora, los prodigios comenzaron a multiplicarse, tal como la Virgen le había prometido. Sanaciones físicas, conversiones repentinas, reconciliaciones imposibles, vocaciones inesperadas. Todo testificaba que María seguía obrando como madre vigilante entre sus hijos. Los jóvenes que acudían a los talleres salesianos, muchos de ellos sin hogar ni esperanza, encontraban bajo su amparo no solo formación, sino una nueva dignidad. Don Bosco los enseñaba a rezar, a confiar, a pedirle todo a María, y ellos respondían con una fe sencilla pero poderosa, que llenaba de vida la devoción mariana en sus corazones. Entre los santos, no fue solo Don Bosco quien proclamó su auxilio. San Juan Pablo II llevaba siempre consigo una estampa de María Auxiliadora y afirmaba que, en los momentos más duros de su vida, incluso bajo el régimen comunista en su país natal, Polonia, ella fue su refugio y su fuerza. También San Pío de Pietrelcina recomendaba rezar el rosario cada día pidiendo a María Auxiliadora en las tentaciones más grandes. No faltan testimonios de familias que, en medio de crisis profundas, han recuperado la fe a través de su intercesión, de misioneros que, en tierras hostiles, han sentido su protección inexplicable, de personas comunes que, en medio de enfermedades o angustias, han sentido sobre sus hombros el manto de una madre que no abandona. Y es que el auxilio de María no es un recuerdo del pasado, sino una presencia viva. Ella no deja sin respuesta a quien se acoge a su protección. Su auxilio no conoce distancias ni tiempos, porque su amor es el de una madre eterna. Bajo su mirada, la fe se hace más firme, la esperanza más luminosa y la caridad más fecunda. Porque cuando el corazón clama con confianza, María Auxiliadora ruega por nosotros, el cielo se inclina y el milagro comienza. Lo que comenzó como una experiencia íntima entre Don Bosco y su comunidad, pronto se transformó en una corriente espiritual que cruzó continentes. La devoción a María Auxiliadora se esparció con fuerza gracias a la acción incansable de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora, quienes llevaron no solo el Evangelio, sino también el amor materno de la Virgen a miles de rincones del mundo. En Italia, España, Hispanoamérica, África, Asia y Oceanía, surgieron templos, colegios, oratorios
misiones y comunidades enteras consagradas a su amparo. Allí donde los salesianos llegaban, María era presentada como una madre cercana, que protege, enseña y transforma. En países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, su figura se convirtió en símbolo de esperanza para los más humildes. Muchas escuelas la tomaron como patrona, y hasta el día de hoy millones de niños comienzan su jornada invocando a María Auxiliadora con ternura filial. Su imagen, con el cetro en la mano y el niño Jesús en brazos, preside altares escolares, capillas rurales y santuarios abarrotados de fe sencilla. En España, su presencia es especialmente viva. En ciudades como Sevilla, Valencia o Barcelona, las procesiones del 24 de mayo reúnen cada año a multitudes que caminan entre oraciones, flores y cantos, agradeciendo los favores recibidos y confiando nuevos sueños bajo su mirada. No hay país en el que su nombre no haya sido pronunciado con devoción. No hay generación salesiana que no lleve en el alma una estampa, una jaculatoria o una promesa hecha a María Auxiliadora, porque donde ella entra, el corazón se ilumina, el alma se serena y la vida se vuelve fecunda. Ella es la reina de los jóvenes, la madre de los humildes, la fortaleza de los misioneros, el amparo de los débiles y el auxilio infalible de quienes confían. Y así, de la mano de sus hijos, María sigue recorriendo el mundo, derramando gracias y guiando a todos hacia su Hijo. En medio del bullicio moderno, de las guerras, las crisis espirituales, la confusión moral y la pérdida del sentido trascendente, la voz de María Auxiliadora resuena hoy con la misma ternura y firmeza que hace siglos. No temas, estoy contigo. El título de auxilio de los cristianos no es solo un recuerdo litúrgico, ni una fórmula antigua. Es una respuesta viva para los tiempos que atravesamos. En un mundo que parece muchas veces alejarse de Dios, María vuelve a alzarse como columna de luz, como estrella en la noche, como madre que guía con delicadeza hacia el puerto seguro del Evangelio. Muchos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, la siguen invocando cada día. Los que sufren, los que luchan, los que no encuentran salida, los que oran en silencio, todos encuentran en ella un eco de consuelo y una fuerza invisible que sostiene. Hoy más que nunca, María Auxiliadora se presenta como el rostro materno de la Iglesia que acompaña y no abandona, que educa en la verdad sin imponer, que ama sin condiciones, que sostiene al débil sin juzgar. Bajo su protección, la familia se fortalece, la juventud se ilumina y la fe se enciende de nuevo con esperanza verdadera. Ella no sustituye a Cristo, sino que conduce a todos hacia Él, repitiendo una y otra vez, como en Caná: «Haced lo que Él os diga». Y así, como en Covadonga infundió valor a un puñado de cristianos que cambiarían la historia de España, y como en Turín transformó una barriada de jóvenes olvidados en un jardín de santos, también hoy está dispuesta a obrar maravillas en el corazón de quienes se acojan a su amparo. Porque el auxilio de María no es una promesa del pasado, sino una certeza del presente. Y su manto sigue extendido sobre el mundo, cubriendo con amor de madre a todos los que confían en ella. Madre del cielo, auxilio poderoso, tú que nunca has dejado sin consuelo a quienes han confiado en ti, acoge también hoy nuestras vidas, nuestras familias, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Tú que guiaste a los santos, protegiste a la Iglesia y mostraste tu auxilio en tantas batallas del alma y de la historia, guíanos también a nosotros hacia tu Hijo, con ese amor fiel que no abandona.